Gloriam pro gloria si, lestam certamini. Hola, buenas, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Mecánica Interesante. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los teams más reconocidos en cuanto al mundo competitivo y legal se refiere. Así es, hoy vamos a hablar del Midnight Racing Team. Primero que todo, este es un team extremadamente famoso. Ustedes han escuchado de la serie One Gun Midnight, debido a que algunos vehículos que aparecen en esa serie están basados en algunos vehículos pertenecientes a este team, tales como el Porsche 930 Turbo o Blackbeard en One Gun Midnight, o el Z Diabólico, quien está basado en un Datsun S130Z perteneciente a un miembro de Midnight. Bueno, también se basaron en algunos de estos vehículos para videojuegos tales como Tokyo Extreme Racer. Yo creo que eso habla por sí mismo. De hecho, el Datsun S130Z de uno de los miembros de Midnight alcanzó la velocidad de 341 km/h en el año 1996. Eso es realmente impresionante, genial. Sigamos con el video. El tema es el siguiente. Al ser un team extremadamente famoso en la época de los 80, 90, se comenzó a diversificar información que era falsa. Se decía que este era un grupo súper secreto en donde era imposible entrar. Bueno, siendo sinceros, era bastante difícil entrar al grupo, pero no era imposible, y no era un grupo súper secreto. También se comenzó a decir que ellos mandaban mensajes codificados a través de lo que era el diario periódico con tal de organizar sus juntas, cosa que también es falsa, eran rumores netamente inventados. De hecho, existía una supuesta frase que decían ellos, la cual es falsa, en donde decían: el drift y el autocross es para los débiles. Nosotros solamente realizamos velocidad tope. Lo cual, vuelvo a insistir, es falso, debido a que algunos miembros de Midnight corrían en las montañas en lo que era la disciplina de agarre o de grip. Así que, falso. De hecho, los integrantes de Midnight no eran personajes de los que nadie conocía su identidad. Si bien realizaban pasadas a toda velocidad por las calles, lo cual era ilegal, también lo hacían en pistas cerradas, tales como las de Yatabe. Y ahí es donde existía la posibilidad de realizar publicidad en base a entrevistas, en donde daban a conocer datos tales como sus nombres, su edad, el vehículo y las modificaciones que tenía ese vehículo. Por ende, personajes anónimos no eran. De hecho, existieron ocasiones en las que el team estaba reclutando nuevos miembros a través de revistas. En resumidas cuentas, Midnight era un grupo de personas que sentía un gran aprecio por los vehículos de alto rendimiento y la alta velocidad. Y eran personas extremadamente competitivas. Yo creo que eso quedó bastante claro. Además de que no debemos olvidar que estamos en la época de los 80, 90, época en la cual existía un gran boom en lo que era la modificación vehicular. Y de hecho existe un factor de alta importancia que ocurrió en la década de los 80, lo cual vendría a ser un fenómeno denominado milagro económico, en donde las tasas de desempleo en Japón eran bastante bajas, así permitiendo a las personas de aquel país darse ciertos lujos, incluso para sus hijos. Ahora bien, enfocándonos en el ámbito automovilístico, existía la posibilidad de comprarse vehículos deportivos tales como el Mazda RX-7, Nissan Silvia, Toyota AE86, Toyota Celica Supra, etc. Ahora bien, piensen lo siguiente: jóvenes y vehículos deportivos. Lo dejo a su criterio. Ahora bien, nos iremos más atrás aún, nos iremos a la década de los 70, época en la cual se están empezando a ser conocidas las carreras callejeras en Japón, y esto sentó las bases de lo que vendría a ser el grupo Midnight en sí. En aquella época las carreras se realizaban en la autopista de Tomei E1, y se podían apreciar personajes pertenecientes a la subcultura del Bosozoku, personajes que iban a probar sus vehículos a toda velocidad pero no se consideraban a sí mismos como corredores, y también estaban las personas que se tomaban como algo bastante serio lo que eran las carreras callejeras. Así que veamos las siguientes imágenes, debido a que son realmente interesantes. Van a ver algunos vehículos que realmente le van a llamar la atención. Los personajes enfocados al 100% en lo que eran las carreras callejeras eran denominados Hashiriya. Estos personajes se dividían en dos grupos, en vehículos domésticos y vehículos importados. Y bueno, algunos de ellos corrían de manera independiente y algunos de ellos eran miembros de clubes de competición, así que era un poco complicado ese tema.
Y uno de los personajes más famosos de aquella época es Isami Amemiya, el fundador de Rei Amemiya, lo cual vendría a ser una empresa pionera en lo que vendría a ser la modificación de motores rotativos pertenecientes a Mazda. Y recuerden esto, estamos en los 70 aún. Sigamos con la historia. Ahora vamos a hablar de un personaje llamado Yoshida, quien era dueño de un Porsche 930 Turbo y que en esa época era miembro de un club denominado ACC, o American Car Club en Japón, quienes estaban enfocados en las carreras de drag o de pique ilegales en aquella época. Pero luego, en el año 1982, Yoshida decide retirarse, con el afán de obtener mayor respeto y reconocimiento por los corredores de Tomei. Por ende, en ese mismo año, funda el Team Midnight. Aquí es donde comienza la historia. En un principio, Midnight estaba formado por 4 integrantes: Yoshida, dueño del Porsche 930 Turbo; Kato, Yamada, quien era dueño de un Datsun Fairlady S130Z, y otro personaje del cual no pude obtener información. Ellos, desde el año 1982 hasta el año 1985, corrían en lo que era el área de Tomei. Pero hubo un pequeño problema. Empezaron a asistir demasiados espectadores a lo que eran las carreras en Tomei. Y bueno, esa área no estaba libre de lo que eran accidentes, por ende hubieron heridos y muertes. Así que la zona de Tomei está fuertemente vigilada por personal policial, por ende las carreras callejeras estaban disminuyendo. Pero todo esto cambió en el año 1985, debido a que existía una autopista relativamente nueva denominada la Wangan. En aquella época era un tercio de lo que es hoy, pero piensen lo siguiente: asfalto relativamente nuevo y poco tráfico. Eso significaba una sola cosa: top speed o máxima velocidad. ¿Recuerdan que Yoshida quería ser más reconocido y respetado? Bien, Midnight fue el primer team en competir en la Wangan. En un principio corrían entre ellos mismos, los 4 miembros fundadores, pero luego la escena callejera comenzó a adoptar nuevos corredores en lo que era esta área. Por ende, Midnight empezó a reclutar. De hecho, hicieron en ingreso algunos miembros pertenecientes al team antiguo de Yoshida, el Team ACC o American Car Club. Por ende, existieron vehículos americanos en el Team Midnight. Y eso es bastante interesante. Vean la siguiente imagen. Pero ojo, ingresar al grupo no era algo fácil. Si bien Midnight no era un grupo que estaba bajo las sombras o algo súper secreto como se menciona en algunos artículos, el proceso de admisión era algo difícil. O sea, no era difícil contactarse con ellos, lo difícil era cumplir sus pruebas, los cuales eran las siguientes: debías tener más de 20 años y lograr controlar tu vehículo a más de 250 km por hora. Ese era el proceso de admisión para lograr entrar al team como un aprendiz. Y recuerden, estamos en los 80. Superar los 250 km por hora no era tarea fácil. Si podías cumplir esta prueba, podías hacer ingreso al grupo Midnight. Te ganaste el honor de poder utilizar el logo tan famoso que utilizaban ellos, pero en un sticker rosado, lo cual indicaba que eras un aprendiz. Para llegar al título de maestro debías ser miembro del club por 1 o 2 años. Pero ojo, mantenerse en el grupo tampoco era una tarea fácil, debido a que no podías perder ningún desafío que se te propusiera en la Wangan. Así que, como mencioné anteriormente, mantenerse no era algo fácil tampoco. En algunos artículos se señala que cuando estabas en periodo de aprendiz no podías faltar a ninguna junta, debido a que eso ameritaba la expulsión. Pero eso es falso. Si no podías asistir a alguna junta, solamente debías dar aviso a algún miembro del club, debido a que era completamente entendible. Lo único que ameritaba la expulsión de este team era perder alguna carrera, debido a que eso ensuciaba lo que era el honor del grupo. Pues está complicada la situación. Desde mi punto de vista, la manera más fácil de hacer ingreso a este team en esa época era la de adquirir un vehículo norteamericano de la época de los 60-70, debido a que tenían gran potencia y con algunas leves modificaciones podía superar los 250 km por hora. Si bien desconozco cómo era el tema de la importación de los vehículos en aquella época, si existía el grupo ACC significaba que se podía. Y otro tema también era controlar esos vehículos de alta velocidad, pero ese es otro tema. Estamos hablando de solamente de hacer ingreso al team.
De hecho, miren la siguiente imagen del año 1979. Este Pontiac Trans Am tenía un Chevy 454 que generaba 550 caballos de fuerza y era reconocido porque en aquella época ese vehículo de competición también corría en Tomei, también participaba en carreras callejeras ilegales. Y debemos recordar que en aquella época los vehículos norteamericanos eran relativamente baratos. Ahora también están los impostores que utilizaban el logo Midnight en sus vehículos, siendo que ellos no eran miembros del team. En muchos artículos se señala que si un miembro de Midnight veía un vehículo que tenía ese logo, siendo que no era parte del team, debía de dar aviso y el vehículo desaparecía o aparecía destruido. Lo cual es falso, debido a que no tiene sentido meterse en más problemas. No tiene sentido destruir el vehículo de otra persona. Pero con tal de evitar nuevos impostores, el Team Midnight certificó su logo como algo propietario y esa técnica les funcionó, pero actualmente ya no, debido a que podemos encontrar ese logo en eBay, AliExpress y bueno, todas esas páginas de compras. Pero en su tiempo lo lograron. Ahora, rematando esta primera parte del video, muchos señalan que el Team Midnight ya no existe en la actualidad, lo cual es falso, el team sigue activo. Eso ha sido todo, hasta la próxima. Nos vemos.